Amigos, ha ganado Alianza Lima, ha ganado y ha cerrado esta llave de primera fase de Libertadores, clasificando ahora para enfrentar a Boca Juniors en un partido en el que Alianza Lima ha empezado, creería yo, de una forma un poquito dubitativa, intentando sí buscar que generarle peligro a Nacional de Paraguay. Sin embargo, Nacional de Paraguay creo que encontró otra vez la forma de poder hacerle daño a Alianza Lima, un Alianza Lima que necesita encontrar respuestas en su defensa, porque una de las cosas, y es algo que también me compartían otros en nuestro canal de Telegram, nos decían, la defensa es la zona en la que ahora más inseguridad está habiendo, y es que la verdad es que Alianza Lima ante Nacional de Paraguay, y no vamos a disfrazar la victoria que se ha tenido para no visibilizar las cosas que no han estado resultando. Y es que Alianza Lima, uno de los puntos más fuertes que tenía la temporada anterior era la defensa. Es cierto también que teníamos jugadores que tenían mucho recorrido. Creo que ahí es donde se responde el hecho de que esos jugadores se recogían, hablando por ejemplo del caso de Catriel, hablando de otro volante interior, por ejemplo el caso de Adrián Arregui, que es más un pivote, es decir, tiene más idea defensiva que ofensiva, y es ahí donde creo que Alianza Lima también se resguardaba más. Ahora, con la presencia de Eric Noriega, que si bien es un jugador que tiene mucho corte, y en este encuentro hay de alguna forma dos facetas de muchos jugadores dentro del campo. Por ejemplo, en el frente de ataque el equipo se vio muy dividido en varios pasajes del primer tiempo. Lamentablemente, y aún no sabemos la severidad que tiene la lesión, posible lesión por la que salió Pablo Lavandeira, que finalmente genera que termine entrando Fernando Gaibor. Un Fernando Gaibor que nosotros esperábamos ya poder ver desde hace tiempo, pero creo que todavía no está siendo lo suficientemente trascendental. Y es que hay dos facetas también de Fernando Gaibor, y es que en un primer inicio todavía no se le veía muy partícipe del juego, e incluso una de las cosas que pudimos ver es que en el retroceso Fernando Gaibor, aunque se puso en la posición de doble 5, es decir, compartía en la posición con Eric Noriega para hacer esos dos volantes ancla, uno con más salida que el otro, pero sin embargo Fernando Gaibor no estaba ayudando en el retroceso, algo que la verdad es que se requería en ese momento, porque una de las cosas que más estaba haciendo Nacional de Paraguay era presionar en defensa, intentar generar, quitar los balones, y ahí mismo tratar de buscar las espaldas de los defensas de Alianza Lima, que muchas veces al sumar a, en este caso Enrique, al sumar a Trauco, intentaban buscar las espaldas de estos dos, y si ustedes notaron, en más de una ocasión terminaba Zambrano y Garcés siendo dos jugadores que en un uno contra uno se peleaban con los delanteros, y ahí es donde creo que se necesitaba el retroceso de jugadores como Noriega, de jugadores como Fernando Gaibor, y creo que en el inicio a Fernando Gaibor le costó un poco. Luego se fue afianzando porque prácticamente entró ya pasados los 40 minutos del primer tiempo, un primer tiempo que Alianza Lima supo tener el balón, pero que no le estaba permitiendo Nacional de Paraguay poder hilvanar juego. Y eso es algo que considerablemente hizo que Alianza Lima se estuviera desesperando y acelerando en ciertas zonas del campo en la que finalmente fue bastante improductivo. Y una de las cosas que yo pude notar era que Pablo Cepelini no retrocedía mucho, y ahí es donde costaba, y también por el hecho de que Nacional referenciaba bastante a Pablo Cepelini, incluso a Eric Noriega. Cuando Eric Noriega intentaba girar, le empezó a pasar los problemas de los primeros partidos que lo vimos en esa posición, y en cierto modo incluso nos empezó a generar dudas. El gol que viene por parte de Nacional de Paraguay es un balón que, si bien es cierto, viene de un balón parado en el que en el despeje no logra conectar Carlos Zambrano. Creo que Eric Castillo pudo hacer un poco más, sin embargo, no dio esos pasitos que se necesitaban para poder tapar el remate que venía del jugador, en este caso Gaona Lugo, me parece que era, que dispara hacia el arco de Vizcarra. Y la verdad es que, hablando de eso, Vizcarra aún no nos ha salvado pelotas importantes, e incluso creería yo que una de las cosas que le está pasando a Vizcarra es que le está costando estar en un equipo grande como Alianza Lima.
No sé si esto llegue a oídos, a la vista de personas que hayan seguido a De Strongest, a la selección boliviana, pero creería que aún ustedes viendo el desempeño de Vizcarra dirían que algo más puede hacer, porque creo yo que es un arquero bastante bueno, pero que por alguna razón la confianza no le está dando. En este partido, una de las cosas que nosotros teníamos como preocupación era nuestro delantero. No porque no creamos que Hernán Barcos iba a hacer una actuación importante, sino que teníamos una baja. Y ahí, en el caso de Paolo Guerrero, que si bien tiene características que puede usar y pueden ser determinantes en un partido, sin embargo, teníamos ahora a Hernán Barcos que dentro de las cualidades que puedan tener, muchos, pero muchos criticaban mucho por la edad y por otras cosas que parecen cosas que en lo particular se los digo y se los digo con el mayor aprecio del mundo, que creería yo que no estamos analizando completo lo que es la participación de Hernán Barcos, porque Hernán Barcos en cada participación en Copa Libertadores que hemos tenido en los últimos años ha terminado anotando goles, así que creo que estamos siendo muy inconscientes en la crítica a Hernán Barcos porque nos está generando no solo situaciones de peligro, sino el gol de Quevedo viene porque precisamente Hernán Barcos gana un balón de cabeza y termina no dándole tanta potencia, sino intentando colocar al palo más alejado del arquero. Inteligentemente Barcos hace esto, sin embargo, para un arquero que ha tenido otra vez relativamente una buena noche, era que lo pusiera al palo más alejado del arquero. Seguramente ese fue el pensamiento de Barcos y tuvimos la presencia de un jugador que de nuevo también ha sido cuestionado de muchas maneras y en la portada del canal precisamente lo decimos, a las críticas Quevedo terminó respondiendo con goles y no solo a las críticas sino también respondiéndole a la apuesta que hizo el profesor Gorosito de poder confiar en él. Incluso por ahí algunos dirán que Cantero debería ser el jugador que debiera mostrar algo más, que debiera entrar por Quevedo, pero Quevedo, dentro de lo que cabe, se está ganando el puesto. Y en este partido en particular, se lo ha ganado aún más. Ha anotado 2 goles, ha estado atento para poder ser determinante en algún momento en el que se le requiera de repente poder empujar un balón, como fue el primer gol que nosotros hicimos. Creo que de esa manera Kevin Quevedo le ha hecho ver al profesor Gorosito que puede seguir siendo alternativa desde el titularato. Y creería yo que para aquellos que muchas veces han cuestionado a Quevedo y siempre intentando dejarlo como un jugador que no le está dando cosas a Alianza Lima, ha respondido y ha respondido con goles. Esperemos también que para los siguientes encuentros esto pueda seguir siendo de esta manera y podamos ver ese Kevin Quevedo revulsivo, ese Kevin Quevedo que donde está la posibilidad de gol también está ahí y en este partido incluso con los recursos que muchas veces tiene, creo que le llega a meter de pecho, de hombro el segundo gol que es de su cuenta y en ese sentido el partido de Kevin Quevedo fue bastante bueno. Por su lado, Eric Castillo, que también inició en un primer tiempo en el que estaba un poco impreciso, no se recogía para poder ser alternativa, no daba mucha amplitud a las bandas y creo que eso es algo que lo notó Alianza Lima en gran parte del primer tiempo, pero ya en un segundo tiempo creo que Castillo empezó a encontrar en ciertos pasajes del partido empezó a encontrar ciertas brechas por las cuales aprovechar con su velocidad, aprovechar con su potencia, y creo que desde ese lado también fue bueno en este partido y de forma muy, pero muy peculiar. Una de las cosas que encontramos ya en los últimos minutos, en un segundo tiempo mucho más acentuado, fue la presencia de Eric Noriega, no solo como jugador que corta, porque fue algo que hizo durante todo el segundo tiempo de forma muy, pero muy buena. Lo lamentable, y también hay que darle hincapié a esto, es que si bien Eric Noriega estuvo en un gran nivel en el segundo tiempo, lo contrario pasaba con la defensa, en este caso hablando de Carlos Zambrano. Y no faltará seguramente el que quiera decir, sienten a Zambrano, que pongan allá en Noriega. Yo los entiendo porque muchas veces cuando hay una mala actuación se busca que se puedan tener otras alternativas. Pero creería yo que esta ha sido una situación en la que Zambrano ha respondido mal. Seguramente hay otras en las que también ha respondido mal, pero también le pasó a Garcés en su momento. Y creería yo que si solo lapidamos a los jugadores, estamos yendo
por un mal rumbo. Particularmente para mí es eso. Sin embargo, hablando de Eric Noriega, un gran partido, un gran segundo tiempo, un primer tiempo que le costó un poco más, y esto es una de las cosas que llegó a pasar durante el primer tiempo, y es que Nacional presionó, pero presionó de una manera tal, intentando friccionar, intentando no generar, no permitir que Alianza Lima genere juego, y ahí es donde entra a tallar la presencia de Eric Noriega en un primer tiempo en el que fue muy complicado también para él, porque a veces quería girar, intentar dar pase y esto no se lograba. Sin embargo, en un segundo tiempo en el que empezó también Nacional a intentar buscar un poco más y aflojó un poquito la presión, es ahí donde Eric Noriega empieza a tener mucha más relevancia e incluso termina filtrando el pase para que Eric Castillo pueda buscar también poder desprenderse. Y creo que en general la presencia de Eric Noriega hizo lo que en cierto punto hubiéramos esperado que hiciera más Cepelini, que estuvo mucho más controlado, que ya en un segundo tiempo intentó recogerse más para generar juego. Incluso Fernando Gaibor no era muy resaltante, pero intentaba ser mucho más claro en el pase, pero en la parte de filtrar balones todavía no estaba muy fino. Sin embargo, Alianza Lima, dentro de lo general, tuvo un equipo que creería yo que les podemos poner un puntaje bastante, bastante aceptable, con actuaciones destacadas como la de Noriega, como la de Quevedo con los goles, como la de Barco. Creo yo que también pondría la presencia de Enrique como jugador revulsivo y a Eric Castillo como jugadores que iban para adelante, pero en el caso de Enrique, en el retroceso, ahí es donde se complicaban más las cosas, más aún porque muchas veces quien no generaba el retroceso para apoyarlo era, o en ese caso al primer tiempo, la Bandeira, o en el otro caso Eric Castillo, que también no lo apoyaban. Sin embargo, Alianza Lima pudo sacar un importante resultado, un 3-1, un 4-2 global, que ahora nos tiene clasificados para enfrentar la siguiente semana a Boca Juniors en un partido que seguramente será muy difícil, que iniciaremos abriendo en casa con nuestra gente en esta siguiente fase de Copa Libertadores, que esperemos que también podamos hacer una gran participación. Eso ha sido todo por el video opinión acerca de la victoria de Alianza Lima en esta primera fase ante Nacional. Me despido, no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.